Mente sana, vida plena. Un rincón para explorar temas de interés general relacionados con la psicología y su impacto en la sociedad. Un estudio de Ramsey Solutions, empresa de análisis financiero, revela que entre el 25 y 33% de las parejas terminan su relación debido a desacuerdos económicos. Este es el tema, las primeras causas de esa ruptura de la pareja, que vamos a conversar con Carlos Herrera González, psicólogo clínico, terapeuta de parejas y sexólogo. ¿Es esto cierto? ¿Cómo lo vienen trabajando dentro de la consulta? ¿Cuál es su experiencia y también cuál es su recomendación? Síganlo por las redes sociales, @mejorpareja.mejorfamilia. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, excelente. Encantadísimo de estar con ustedes esta mañana. Y bueno, vamos a hablar de un temazo, el tema dinero en las relaciones de pareja. Sí, los reales. Es cierto que es entonces esa primera causa de ruptura. Mira, quizás no lo pudiera, no me atrevería a calificarlo como la primera causa de ruptura dentro de la relación, pero se convierte entre las tres primeras causalidades de conflicto, ni siquiera de rupturas. Quizás vamos a hablar de conflictos dentro de la relación de pareja. El primer punto de conflicto va a ser el tema de las infidelidades, que siempre se lleva como el top de los conflictos en las relaciones. Está el tema del manejo del dinero, entendido que se convierte en un detonante, y quizás ni siquiera es el dinero en sí mismo como recurso de transacción comercial, sino es en los acuerdos, es en los pactos, es en la manera en cómo tú y yo miramos el tema del dinero. La administración. Sí, de administración, incluso del manejo el cómo se percibe el dinero dentro de la relación. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, hasta dónde esto es un tema abierto o es un tema oculto. ¿Ok? Si al final mis reales son mis reales y tus reales son tus reales, pero no hay ninguna información con Claro. respecto a este tema, ¿no? Y bueno, Eh, no sé cómo será este cálculo de Ramsey Solution, porque yo creo que ahí el tema cultural también es un temazo, ¿no? Para el manejo económico, porque yo he visto parejas, por ejemplo, en Estados Unidos, cada quien paga su cuenta. sí, ¿Cómo pero debería es que, funcionar eso? O el hombre es claro, es que proveedor y la mujer gasta. Claro, bueno, es que eso es un tema, porque incluso el conflicto también viene a veces en el caso de que la mujer es la que gana más dinero Mm, y el hombre quien gana menos dinero, y el cómo se percibe eso. Porque claro. a veces no es simplemente el tema del dinero, es la interpretación que tenemos con respecto al uso o a los derechos que pues, se pudieran plantear. Porque uno de los grandes conflictos es que yo siento que si yo traigo el dinero a la casa, yo tengo más derecho en la casa a exigir cosas o a pedir cosas. Entonces, es el manejo, es el acuerdo, es la manera en cómo manejamos el dinero, si al final lo decidimos hacerlo en un pote común Ok. o cada quien paga 50-50 o 60-40, 70-30, según los acuerdos que se plantean. Pero es que hay parejas en donde esto no es un conflicto, y No quizás sé. pudiéramos mirarlo entre los radioescuchas de este programa, y quizás muchos pudieran estarse planteando que en este momento eso no es un problema en la relación, pero para otros sí. Y aquí va a ser importante, Y eso no importa si hay poco o menos dinero. Estamos hablando en no, desacuerdos económicos estamos hablando en este momento en el manejo. en el ¿Qué manejo. generó la pandemia? Ok. Obviamente generó un desbalance económico importante para muchas personas, y esto se convirtió en un tema de conflicto. Y más que por el dinero en sí mismo, es la angustia, el estrés, la preocupación que genera el hecho de saber que hay una carencia económica que quizás me impide cubrir con unos compromisos que ya están establecidos. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que genera esto? Genera una modificación del estado emocional de la persona, que hace que esté más reactiva, y ante cualquier mínima situación que tú me planteas en este momento, a lo mejor no tiene nada que ver con dinero, pero mi mente está viendo cómo hago para resolver el tema financiero, y es lo que genera el conflicto, el distanciamiento, la desconexión emocional dentro de la pareja, y es la interpretación o el manejo que yo puedo tener frente a la carencia del manejo en este caso del dinero, y es lo que va a generar el conflicto. No es el Claro, dinero en sí mismo en muchos casos, es claro. cómo manejamos la ausencia o la carencia del dinero dentro de la relación. Pero sí tiene que ver con lo cultural, porque en función a eso Sí. sí tiene o no tiene que ver cuál sería esa recomendación cuando te llegan a la consulta con esa problemática. Claro, sí tiene que ver, obviamente, ahí
temas, rasgos culturales, Ujú. pero la recomendación en un primer caso es que esto tiene que ser un tema de conversación. Ok. La pareja tiene que hablar de dinero. La pareja Mm. tiene que plantear de manera estructurada o clara cómo vamos a manejar este tema. Y aquí no hay una fórmula matemática que asegure el éxito dentro de la relación con el tema financiero. El Bueno, tema es el acuerdo. yo te voy a ¿Ok? decir algo. Yo vivo en gente y ciudad hablando del presupuesto, de la transparencia, y yo pudiera traspolar eso. O sea, hay que ser transparente, plantear un presupuesto familiar. Total, es que esto no debería ser un tema oculto. Y Ok, es que cerebralmente o psicológicamente, todo aquello que se plantea como oculto, yo lo percibo como una mentira. exacto. Entonces, aquí tiene que ser un tema abierto, aun cuando sea tu dinero y sea mi dinero, y a lo mejor no ni acordamos cómo manejamos el manejo del presupuesto familiar, pero el tema es que esto no tiene por qué ser oculto. Si tú tienes un dinero en tu cuenta y esto no tiene por qué ser un top secret, no tiene por qué ponerle una clave especial, además de la banca en línea que ya puedes tener, poner una clave especial para que tu pareja no logre obtener esta Claro, porque información. capaz es porque no quieres aportar al presupuesto y te quieres gastar más de la cuenta o gastarte en cosas indebidas. Correcto, por eso hablo de lo oculto, ¿no? Entonces va a ser interesante que Se me, dentro del manejo de se las me finanzas salió en la lo pareja, cuaima. para que esto se maneje de manera saludable, es que esto sea transparente. Claro, Y claro. transparente no significa que yo tenga que manejar tus recursos o tú los míos. Simplemente el hecho de que esto no sea oculto. Esto es como, una cosa es que algo sea privado y otra cosa es que algo sea oculto. Porque Quizás tú, entonces puedes trastocar, yo creo que un valor fundamental en la pareja, y usted que es experto en esto me puede decir, para mí hay valores fundamentales en las relaciones en general, mucho más en la pareja, que es el tema de la confianza. Por eso hay que siempre decir la verdad, ser transparente, ¿no? ¿No te parece? claro, es que se percibe como una deslealtad, se Exacto, percibe como una traición. Por exacto. ejemplo, el hecho de que uno de los miembros de la relación adquiera una propiedad o haga una inversión sin haberle comentado a la pareja, en muchos casos pudiera ser más doloroso que una traición de infidelidad, me refiero. A veces es Imagínate. más doloroso el hecho de que tú me hayas ocultado una información tan importante o tan valiosa, porque quizás hasta culturalmente se pudiera esperar una traición desde una infidelidad, pero una traición desde lo económico o desde lo financiero, esto puede ser mucho más Claro. doloroso, Y porque esas yo cosas, esperaría que ajá, tú tengas un nivel de confianza conmigo como para comentarme claro, esto o para explicarme esto, o para claro. involucrarme en un proyecto que debería ser nuestro. Exacto. Y esas cosas pasan porque la ley entonces prevé, por ejemplo, para vender algo, tienen que firmar los dos. Y entonces imagínate, sería una traición que tú vendas algo con tu cédula de soltero, Cédula por de ejemplo. soltero, exacto. O tú coloques una propiedad a nombre de otra persona, Ajá, de tus padres o ajá. de un hermano, como para que al final no entre dentro del patrimonio conyugal. Esto se percibe como una traición, se Me percibe como una tocas, deslealtad. Me tocaste un punto importante, porque entonces, ¿cómo tú ves eso de esa declaración, esa capitulación antes de casarse? ¿Cómo tú evalúas eso antes de empezar una Sí, relación? fíjate que a mi criterio esto tiene que ser, más allá de que estés bien o esté mal, o que sea normal o anormal, es que esto tiene que ser un tema claro. Si tú sientes que tú necesitas una capitulación, porque bueno, porque tú estás resguardando, porque están a nombre tuyo algunas propiedades que no son tuyas, Ujú. y quizás hay cabida para una capitulación entendiendo que no todo lo que está a mi nombre es mío, bueno, pudiera tener cabida. El tema es cuando esto se maneja como una condición para que haya En para la que haya el relación. matrimonio o para que haya la relación de pareja. El tema es cuando colocamos condiciones. Mm, Yo puedo explicar las razones y las razones pudieran ser muy válidas. Y esto es un tema de conversación. La pareja claro. tiene que hablar de este tema. Para Y no evitar únicamente cuando, conflictos cuando, familiares. cuando empiezan a volar las ollas, Sí, simplemente esto tiene que ser un tema de conversación y hasta los novios tienen que hablar de esto. claro, claro. ¿Cómo vamos a Y si, manejar nuestro tema profesional y el tema financiero? y Si mañana tú ponte, tienes una oferta laboral fuera del país, claro. ¿qué va a pasar con nuestra relación? No vamos juntos, tú te quedas, yo me voy.
estos son temas de conversación, Y sencillos. sí, hay otro tema, porque es que se me vienen a la cabeza muchos temas cuando tiene que ver con el dinero, porque hay también eso, yo creo muchísimo en los refranes, ese refrán que dice que cuentas claras conservan amistades, conservan relaciones, conservan todos, ¿no? Total. Entonces, creo que esto va en línea, nunca los refranes se equivocan, pero entonces esas parejas que trabajan juntos, Bien, es que es allí incluso eh, mm, el tema del manejo del dinero. Cuando tenemos una empresa familiar, ajá, lo lógico, bueno, dependiendo de la estructura que tenga la empresa, claro, ¿ok? Si hay una asignación, hay una mesada, hay un dinero que se maneja de manera individual por las responsabilidades que tiene cada uno, es que al final sigue siendo un tema de acuerdos, sí, y ¿ok? de Es transparencia, total, es que al así, final tenemos que entender que el tema del dinero se convierte en un proyecto familiar, como o parte del proyecto de familia, okay, porque al final estamos ahorrando dinero para comprar una nueva casa o para irnos de vacaciones, se convierte en un proyecto familiar. Entonces sí, aquí no puede haber una situación oculta, ni mm, puede haber una situación escondida, ni una cuenta bancaria de la cual tú no tienes conocimiento. claro. No, esto tiene que ser transparencia. Esto habla de la honestidad, de la coherencia, de la transparencia, de la confianza, del respeto que como característica tiene que vivir una relación de pareja. Entonces, como Entonces no es que recomendación, habría que tener un presupuesto común, tener sus tiene que haber un cuentas presupuesto, comunes, o tiene que sea, haber un presupuesto y ya tú y yo decidimos de ujú, manera consciente cómo queremos manejar esto. ok, ¿Ok? Porque bueno, si a lo mejor tú, bueno, lo queremos manejar con aportes de cada uno. Bueno, tú ganas más, tú pagas más, yo gano menos, yo pago menos, esto es válido. O simplemente, mira, ¿sabes qué? Aun cuando tu cuenta, el dinero sigue siendo en tu cuenta y yo en la mía, pero decidimos que paga cada uno, ok, o decidimos que, bueno, que al final aquí no hay un dinero tuyo y un dinero mío, pero al final hay que cubrir y simplemente lo acordamos. El tema es el respeto a los acuerdos, ok, porque incluso se percibe como una infidelidad, y no me gusta quizás utilizar este término de infidelidad financiera, cuando tú utilizas un dinero que es para el proyecto de familia y lo utilizas para otros fines. claro, Se percibe como una infidelidad y es porque hay una ruptura de un pacto, de un acuerdo. La claro. infidelidad se convierte en un punto, pero el dinero se convierte quizás, lo calificaría como en el segundo motivo de consultas más recurrentes desde mi experiencia Claro, profesional. porque El tema del algunos dinero. dicen que un matrimonio es una sociedad. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, pudiera ser una sociedad. El tema es que no solamente somos unos socios de hogar, Ujú, es que no podemos dejar de vista que somos pareja exacto. y lo que implica la vivencia como pareja. Y no me refiero únicamente cuando nos encerramos en la habitación, en la recámara y apagamos la luz. Me refiero a estos espacios de conversación, de comunicación, de proyecto. Hay un proyecto en pareja y tiene que haber un proyecto de familia. Y quizás a Claro, veces se mezclan estos dos proyectos. Y no, tienen que ser proyectos bien. personal, tu proyecto personal, mi proyecto de pareja, el proyecto de familia. Entonces tienen que darse tres proyectos Bueno, dentro de la vida de pareja. Y el tema del dinero interviene en el proyecto personal, en el proyecto de pareja y en el proyecto de familia. Porque a lo mejor yo quiero utilizar parte de mi dinero para pagarme una maestría, por ejemplo, y que eso no afecte el presupuesto de familia. Y a lo mejor claro, yo tengo los recursos económicos para hacerlo y eso no es un problema para la relación. sí. El tema es cuando yo estoy tomando decisiones para un beneficio unilateral, poniendo en riesgo el presupuesto de familia. Ya aquí la cosa cambia. Sí. ¿Ok? Bueno, algunas pildoritas de recomendaciones de Carlos Herrera González, psicólogo clínico, terapeuta de pareja, sexólogo, sobre este tema de que hay que llevar no desacuerdos, sino acuerdos económicos para que esa relación fluya. Síganlo en Instagram, @mejorpareja.mejorfamilia y en TikTok @pareja y familia.